Invasión migratoria en España. El gobierno, como siempre, echando balones fuera y, por supuesto, buscando una teoría de la conspiración. La evidencia, por supuesto, es que seguro que no ha tenido nada que ver con lo que está pasando el hecho de que se haya regularizado a miles de personas, centenares de miles de personas que se estén anunciando constantemente ayudas, ingresos mínimos vitales, subvenciones, etcétera, etcétera, y que se presente ante el mundo como el gran campeón de la inmigración que dice que, por supuesto, merece la pena entrar ilegalmente en nuestro país. Vamos a hablar de todo ello. Lo que está pasando en España está copando los titulares de los medios de comunicación globales. Fíjate. Esto literalmente es una invasión. Pero claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno intenta inmediatamente echar balones fuera y no culpar en ningún caso, por supuesto, a sus políticas de llamada. ¿Qué es lo que han hecho? No nos olvidemos que el gobierno de España se pasaba todo el tiempo defendiendo que su política era la adecuada. Decenas de miles de personas que están entrando ilegalmente en el país. Esto perjudica excepcionalmente a las personas que han entrado legalmente y sobre todo a las personas que quieren contribuir y adaptarse. Esto no es una casualidad, es la consecuencia de las malas políticas del gobierno. No nos olvidemos que el gobierno, el señor Sánchez, hizo hasta artículos en el New York Times defendiendo que el modelo español pro inmigración era inclusivo, potente, generaba crecimiento, generaba un auténtico nivel de prosperidad y que era lo que se debía hacer y un ejemplo para el mundo. La evidencia es exactamente la contraria. Es verdad que el Producto Interior Bruto en agregado sube, pero también es verdad que el Producto Interior Bruto per cápita está estancado. Es decir, España no está creciendo, está engordando, la productividad estancada, los salarios reales netos de los ciudadanos bajando. La evidencia de esa gigantesca entrada de inmigrantes es que, a pesar de todo, España es un país que tiene la mayor tasa de paro de los países comparables, la segunda mayor de la Unión Europea, pero además con 793.000 indefinidos, fijos discontinuos llamados inactivos, que es una manera de disfrazar paro. Es decir, con una tasa de paro gigante, con una tasa de paro juvenil gigante, con un problema brutal de inactivos, llámalos como quieras, no me importa, fijos discontinuos, inactivos, etcétera. España se ha dedicado a importar población y eso además tiene un efecto muy importante depresor en los salarios reales de los ciudadanos que ya están dentro, especialmente en los sectores de mayor intensidad de trabajo y con mayor presión por menor valor añadido. Es muy importante recordar varios factores. Esta crisis migratoria no es un episodio aislado ni una simple emergencia fronteriza. Es el resultado de un modelo político y económico profundamente irresponsable y dañino. Sánchez presume de crecimiento agregado mientras destroza la cohesión social, la productividad, la renta real neta por habitante y las instituciones. España no es un ejemplo de crecimiento, integración de la inmigración ni de cohesión. Es un espejismo estadístico dopado. Esa es la evidencia de la economía. Y la bomba de relojería que ha creado el gobierno no es una casualidad. Esta crisis migratoria es una consecuencia de una estrategia muy calculada. Really wild video here. Chaos at the border of Spain's North African enclave in Morocco. This is a city called Ceuta. You're watching as thousands of migrants break through the fence and completely overwhelm the border police. Their video showing huge groups of people, mostly young military-age guys, cramming into inflatable tubes or arriving on shore another way, some of them wading in the water as they break through the gates to get to the other side. Sandra, this is reminiscent of kind of what we saw during the open border during the Biden administration through 2021, 2024, kind of similar to what we saw in Del Rio back in 2021. The socialist agenda, their platform literally says they want to abolish borders, abolish immigration enforcement, have complete freedom of movement. This is what it looks like in another country if they get what they want. Notice la
Agenda de los socialistas, absolutamente evidente. La inmigración ilegal no es una fatalidad ni una receta de crecimiento, ni mucho menos de sostenimiento de las cuentas públicas. Es una estrategia de control y demolición de la nación desde dentro, con el objetivo de crear una subclase dependiente y rehén, comprar votos futuros, alterando la demografía y trasladar a las generaciones venideras el enorme coste social para el Estado de un aumento de población cuya contribución neta a las cuentas públicas es mayoritariamente negativa. Entre la enorme cantidad de subsidios, la enorme cantidad de costes, más la presión en sanidad, en educación y en todo lo que tiene que ver con seguridad, la evidencia es que este aumento desproporcionado de la inmigración y el descontrol absoluto tiene un objetivo: demoler completamente la nación, tener a los contribuyentes y a los ciudadanos de bien amedrentados, tener un problema de seguridad y un problema social muy elevado y, por supuesto, presentarse como la solución con mucho mayor gasto, mucho mayor intervención estatal, muchos más impuestos. Es decir, crear una subclase dependiente que esté siempre ahí, porque el socialismo lo que necesita es pobres. El objetivo del socialismo no es el progreso, sino el control. Lo que quiere el socialismo son pobres y que se aumente la población dependiente para que sean votos cautivos en el futuro. El socialismo sabe que está perdiendo el apoyo social por la corrupción, por los gigantescos desmanes, el despilfarro público y el desastre en la gestión de las infraestructuras y de las catástrofes. Ha sido un absoluto desastre gestionando el COVID, la Dana, la Palma y cualquiera de los elementos que han generado catástrofes en los últimos años, siempre echando balones fuera. El gobierno socialista nunca tiene responsabilidad de nada, pero eso sí, se apunta todos los datos positivos como si fueran suyos. La evidencia en un país como España, con un gigantesco nivel de desempleo y además un gigantesco nivel de desempleo oculto, más de 793.000 personas mano sobre mano inactivos, la evidencia de este país es que lo que se está haciendo es una estrategia concreta y muy evidente. La ley de nietos, las regularizaciones masivas, la llamada al ingreso mínimo vital, la llamada a dar subvenciones, ayudas, todo tipo de apoyo a cualquiera que venga. Esa política pro inmigración que el presidente Sánchez presentaba como si fuese el ejemplo para el mundo, porque ellos estaban de verdad demostrando que ese es lo que se tiene que hacer, que esta es la estrategia que hay que llevar. En el New York Times nos contaba que ese es el ejemplo y no el ejemplo de Estados Unidos. Esto que está pasando ahora mismo en España es el riesgo que tiene Estados Unidos, es el riesgo que tiene cualquier país de los que nos estáis viendo en mantener y perpetuar, incentivando la inmigración ilegal. Porque se incentiva la inmigración ilegal cuando se dice que las regularizaciones masivas se van a llevar a cabo sin condiciones. Se incentiva la inmigración ilegal cuando se dice que se van a dar enormes subvenciones, enormes ingresos mínimos vitales y todo tipo de apoyos a las personas que entren de la manera ilegal. Y es más, con eso además se frena y se elimina a las personas que intentan entrar de manera legal, haciendo tres efectos económicos negativos. Número uno, la inmigración ilegal tiene un efecto negativo gigantesco sobre las cuentas públicas. Esta inmigración ilegal después se regulariza y cuando se regulariza la contribución neta al sistema es mayoritariamente negativa, generando todavía más dificultades para el sistema de pensiones, para el sistema de sanidad, para el sistema de educación y por supuesto de seguridad. Es más, lo que hace la incentivación de la inmigración ilegal es crear una clase dependiente y rehén, que para los socialistas es lo esencial. Necesitan pobres para mantenerse en el poder y sobre todo pobres que no salgan de la pobreza y mantenerlos vía subvenciones pasándole el coste en seguridad y en impuestos a los contribuyentes, mientras tiene a la población de bien amedrentada por el problema de seguridad que se genera incuestionablemente con este efecto llamada. Y por supuesto que hay un efecto llamada. Es una vergüenza que el gobierno esté incentivando y moviendo a través de los líderes de la propaganda sanchista la idea de que esto es una estrategia de Israel, de Marruecos y de Estados Unidos para ir contra el gobierno de España.
como si la regularización masiva, las llamadas a la entrada sin control, las gigantescas subvenciones, etcétera, y todo eso no fuese suficiente con lo que está haciendo ya un gobierno que es profundamente irresponsable porque además sabe que el coste es gigantesco. Sabe que el problema es brutal, sabe que no tiene la capacidad de controlarlo porque la ha demolido. Esto es clave. Un gobierno que ha hecho que el Estado sea completamente ineficaz a la hora de defender la frontera. ¿Para qué queremos Estado? Si no va a proteger la frontera, si no se va a proteger la nación, si no se va a proteger a los ciudadanos, si el Estado no da seguridad, ¿de qué sirve el Estado? Que dimitan. El gobierno tiene que dimitir ya, porque es incapaz de gestionar nada, solo sabe hacer propaganda y echar balones fuera. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Y la evidencia de la inmigración ilegal es que es una estrategia, y es una vergonzosa estrategia que además relega a esas personas que están entrando a guetos y a ser literalmente ciudadanos de última fila, a las que siempre les van a venir con que es que van a gastar mucho más, van a hacer muchos más elementos clientelares, van a hacer muchas más ONGs, y en todo esto hay una responsabilidad compartida. Toda una red de ONGs que se dedican a perpetuar y a facilitar la inmigración ilegal. Toda una red estatal que en vez de poner los elementos para mostrar que esto no es una entrada para que todo el mundo entre sin el más mínimo problema, lo que hacen es lo contrario. Y además nos encontramos con otro problema muy importante, una Unión Europea que, como España publicaba un dato de Producto Interior Bruto relativamente positivo y entonces aparecía crecimiento, ha ignorado la evidencia del Producto Interior Bruto per cápita estancado, del paro escondido, de la caída de los salarios reales netos, del empobrecimiento de la gente, de la destrucción industrial y del despilfarro del gasto público, con una gestión de las infraestructuras completa y absolutamente vergonzosa. Una gestión del gobierno de España vergonzosa, con un solo objetivo: perpetuarse en el poder, trayendo votantes dependientes rehenes. La inmigración ilegal no es una estrategia de crecimiento ni de sostenibilidad de las cuentas públicas. La regularización masiva genera un gigantesco efecto llamada y además todos los mensajes que ha dado el gobierno día tras día, el gobierno y sus socios, contribuyen a que ese efecto llamada sea muchísimo mayor. Y esta es la consecuencia. Y esto es lo que viene si permites que los socialistas tomen el control. El socialismo necesita pobres y cuando no tiene pobres que les voten en su país, como pasa en el caso de España, los importa. Que no te engañen.